Bueno, tenemos un domingo especial, como son todos los domingos en nuestra iglesia y en todas las iglesias, hermanos. El texto que tenemos para hoy está en Juan 18, del 1 al 14. 14 versículos que son la continuación de lo que hemos estado estudiando, creo que todo este año, más de este año, hermanos. Seguimos en el Evangelio de Juan. Y he llamado esta mañana, esta prédica, Jesús nuestro protector. Jesús nuestro protector. Y cuando estamos pensando, ¿verdad?, en protegernos, cantábamos también hace un momento que Él es nuestra fortaleza. Y la fortaleza tiene que ver con protección. Antiguamente las grandes ciudades hacían, ¿verdad?, unos muros tremendos, unas fortalezas, porque querían sentirse protegidos. Entonces, cuando estamos meditando sobre lo que es protección, estamos también pensando en seguridad, en tranquilidad, ¿por qué no decir hasta en paz? Hace muchos años, pensando en esto de protección, he estado recordando que seguramente cuando tenía 2 años o 3 años, yo no dormía mientras no escuchaba la voz de mi papá. No necesitaba verlo, pero ahí en mi camita esperaba escuchar su voz que llegaba ahí en la noche y eso era suficiente para mí. Escuchaba su voz y me dormía tranquilo. Entonces, quizás estamos hablando de todos estos aspectos en este tiempo y en esta prédica. Vamos a ir al texto, hermanos, acompáñenme. Reina Valera, capítulo 18, los versículos 1 al 14, como dijimos. Dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no le de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Estamos ya en un momento crítico. Es un momento donde prácticamente va a empezar la pasión de Cristo, que va a concluir en su crucifixión. Un momento antes teníamos una de las oraciones más largas registradas en el Evangelio, en los Evangelios, donde Jesús va a derramar su corazón delante de su Padre. Va a, ¿verdad?, expresarle sus preocupaciones. Y realmente la mayor preocupación de Jesús no era Él en ese momento, sino eran sus discípulos, los que se iban a quedar. Y no solamente ellos, sino los que iban a venir después
de esos discípulos. En esa mirada podríamos decir que también nosotros estábamos en la preocupación y en el corazón de Jesús, que en ese momento se estaba derramando delante de su Padre. Lo que verdad rescatamos es que Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Él. Había llegado la hora, era el momento de la cruz, era el momento de glorificar al Hijo en la cruz. ¿Por qué se había llegado, verdad, a estas circunstancias? Porque los judíos ya estaban cansados de Jesús. Lo último que los había enojado y habían dicho, esto ya no podemos dejar pasar, es que Jesús había entrado al templo y a chicote había sacado a todos los mercaderes, a todos los que estaban vendiendo en el patio del templo. Y se dice que mucho de ese negocio tenía que ver con el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote es el que hacía esos negocios, ¿verdad? Porque tenían que dar el corderito sin defecto y demás. Entonces, esto ya fue la gota que derramó el vaso. Los judíos dijeron, basta, esto ya es el colmo. Hemos tolerado muchas cosas de este Jesús, pero esto se acabó. Tenían que tomar una acción para eliminar a Jesús. Claro, ahí en medio está el traidor, ¿verdad? Judas. Cuando estamos leyendo el texto, dice que una compañía de soldados más los alguaciles del templo fueron a apresarlo. Siempre me he imaginado, quizás por alguna película que he visto, no sé, que los que fueron a apresar a Jesús eran 10, exagerando 15. Pero cuando leemos la palabra y vemos las referencias que tenemos, dice que una compañía, nos dicen los estudiosos que más o menos estamos hablando de unos 600 hombres. 600 hombres, más los alguaciles del templo, me imagino que llegaban a 700. No sé si es el número exacto, pero lo que sí estamos claros que eran muchísimos los que habían ido a apresarlo. ¿Cuántos eran ellos? Eran 12. 12. Se necesitaba 600 hombres para apresar en realidad a uno, pero eso es lo que fueron. ¿A qué hora fueron? Entre 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tan de noche, tan de madrugada? Porque, claro, tenían miedo del pueblo. Un poco antes había sido la entrada triunfal a Jerusalén, donde todos decían, Hosana, Hosana, y decían, no, pues si lo apresamos a las 12 del mediodía, por ahí el pueblo se levanta, ¿verdad? Y vamos a tener aquí una rebelión. Entonces fueron a esa hora a apresarlo. Tenía que ser arrestado como un criminal. Tenía que ser arrestado como un criminal. Ahora, tenemos que entender que en todo momento, en este momento ya donde empieza, ¿verdad?, estos eventos de humillación, de ultraje, dice la palabra que aún iba a ser escupido, insultado, traicionado y finalmente muerto en lo más humillante que había, en la forma más humillante que había en ese momento, que era la muerte de cruz. Jesús siempre tuvo el control de los eventos. En ningún momento para él lo sorprendieron con algo, no. Dice la palabra que él sabía lo que iba a acontecer. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde pues es que Jesús sabía? Y aunque no esté en el Evangelio de Juan, ahí tenemos, ¿verdad?, lo que sucedió en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, donde Jesús le va a decir, Señor, si puedes que pase de mí esta copa. Y dice que sudaba hasta con sangre, ¿verdad?, con gotas de sangre. Y finalmente le va a decir que se haga tu voluntad. ¿Cuál era esa copa? Esa copa era la copa de la ira de Dios. ¿Y saben quién tenía que tomar esa copa de ira de Dios? Todos nosotros. Pero Jesús va a tomar
esa copa de la ira de Dios. Jesús muestra que no era una víctima en sí, sino que Él de forma propia, de forma voluntaria, estaba dando su vida por nosotros. No se esconde. Él sabía que iba a ser tomado preso. ¿Y dónde va? Al lugar donde habitualmente iba. Si hubiera querido ocultarse, si hubiera ido a Galilea, si hubiera ido al norte. No, se queda en Jerusalén. Y va al lugar donde siempre iba. Al lugar que habitualmente él tenía para orar. Y saben que este lugar, dice también el texto, que era sumamente conocido por Judas. Entonces él no se oculta, él abraza la situación, va al lugar habitual. Era el momento de que ya la oración había acabado, ya había estado delante de su Padre. Ya no era el momento de las palabras, era el momento de los acontecimientos, era el momento de los hechos. 3 cosas he rescatado de este texto. La primera dice, Jesús va delante de nosotros para protegernos. Jesús va delante de nosotros para protegernos. ¿Por qué será así, hermanos? El versículo 4 va a decir, y si adelantamos un cuadro, ahí está. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Este rey de reyes, hermanos, no se oculta. Cuando nosotros pensamos en estas batallas, ¿verdad?, que había en la antigüedad, ¿a quién lo cuidaban más? Al rey. Primero iba la infantería, después iba la caballería, y era pues casi imposible llegar donde el rey. Era lo más cuidado. Pero aquí, hermanos, este Jesús, este rey, es un rey guerrero, que no se oculta detrás de los discípulos, sino que dice que va delante, se adelanta. Y no está aquí hablando de que se adelanta en decirles algo, no. Se adelanta, camina hacia los soldados. Se va a poner entre sus discípulos y los soldados. Y les va a decir, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Si me buscan a mí, yo estoy aquí. Toma la iniciativa. No tiene temor, ¿verdad? Va y se pone en medio. Pregunta a quién buscas, porque él quería proteger a los discípulos que estaban allí. Otras las cosas sorprendentes, como ya habíamos mencionado, es que él sabía todas las cosas que iban a pasar. Él sabía claramente que iba a sufrir, que iba a ser humillado, que iba a cargar la cruz. Él lo sabía, hermanos. Y aún así, él va a tomar la delantera y va a decir, estoy aquí, llévenme a mí. Lo hermoso de esto es que parecería una historia, ¿verdad? Y decir, qué linda historia. Pero hermanos, la palabra nos dice que Él sigue protegiéndonos en el cielo, que Él es nuestro intercesor delante del Padre. ¿Y qué más dice cuando está hablando que es nuestro intercesor? Dice que Él intercede por nosotros en el día y en la noche. No descansa nunca. Está siempre intercediendo por nosotros. Si quisiéramos poner otra palabra, Él está siempre protegiéndonos. Él está ahí, ¿verdad? En medio del Padre. Le está diciendo, mira, Víctor, vamos a darle una oportunidad más. Siempre está velando, siempre nos está protegiendo. Día y noche. Día y noche. Ese carácter de Jesús que estamos viendo aquí con sus discípulos, que se adelanta, que se pone, ¿verdad?, delante de los soldados, no ha cambiado, hermanos. Ese Jesús sigue adelantándose y sigue protegiéndonos de día y de noche. ¿Te has sentido alguna vez desprotegido? ¿Te has sentido solo? Jesús está presente, protegiéndonos. La segunda cosa
que he podido rescatar es: Jesús pide nuestra protección. Y ahí tenemos el texto, hermanos. Jesús pide nuestra protección. Del 5 adelante, cosas para rescatar. No quisiera volver a leer, y hemos leído, hermanos, pero ahí Él va a decir: yo soy. Están buscando a Jesús de Nazaret, yo soy, va a decir. Y este yo soy tiene una connotación especial. ¿Por qué? Si hay un evangelio donde leemos yo soy, varias veces va a ser Juan. 7 veces, 7 declaraciones. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Pero si leemos realmente bien, no son 7, son muchísimas más veces la que se va a repetir este yo soy. ¿Y qué pasa cuando Él dice yo soy? ¿Saben qué pasa? Ahí está en el texto. Esos 600 hombres armados, con espadas, me imagino cubiertas sus cabezas, ¿verdad? Con esos cascos de guerra. ¿Qué sucede? Retroceden y caen a tierra. Y caen a tierra. Otra versión va a decir que se desploman. ¿Se imaginan 600 hombres siendo desplomados? Así. ¿Qué es lo único que dijo Jesús? Yo soy. Es lo único. 600 soldados cayendo a tierra. Me imagino el shock, ¿no? De los soldados. ¿Qué ha pasado? ¿O no? Algo extraordinario que ha pasado. Las legiones romanas eran las más profesionales, hermanos. No eran cualquier soldado. Eran soldados que estudiaban para ser soldados. Hombres fuertes. Sabían de peleas, sabían de guerras, sabían de batallas. Pero son desplomados solamente con el yo soy. A tal punto que Jesús les tiene que volver a preguntar, ¿no? ¿A quién están buscando? A Jesús. Y vuelve a responder Jesús: les he dicho que yo soy. Y fíjense lo que dice ahora, hermanos. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Déjenlos ir a estos. Se asegura que los dejen en libertad. Dejen que los demás se vayan. ¿Para qué, hermanos? Y aquí atiéndanme. Aquí está el centro de la prédica. Aquí, hermanos, quiero explicarlo bien. Les dice: dejan que ellos se vayan. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra que a ninguno perdí, solamente al hijo de perdición, Judas, el que me iba a entregar. Cuando está hablando aquí, hermanos, cuando está teniendo esta actitud de protección, cuando está pidiendo nuestra protección, ¿saben qué? Los está protegiendo de ellos mismos, y me refiero a los discípulos. No, hermano Víctor, ¿cómo es eso? A ver, no, los está protegiendo pues de los soldados, de los que estaban viniendo a hacer. No, aunque también, ¿verdad? No fueron llevados por los soldados. Los está protegiendo de ellos mismos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí Jesús está hablando de algo más que terrenal, de algo más que lo cercano, más que la prisión eventual que podrían haber tenido estos discípulos. ¿Saben de qué los está protegiendo? No estaban listos. No estaban listos para ser llevados presos y tal vez hasta a la cruz. No era el momento, no era el tiempo, no estaban preparados. ¿Por qué dice eso, hermano? Solo un tiempito después, una niña le pregunta a Pedro: ¿y tú andabas con ellos? ¿Andabas con Jesús? ¿Qué dice Pedro? No, yo no era, te estás equivocando. O sea, imagínense
Si una niña le pregunta eso a Pedro, ¿qué hubiera pasado si un centurión le hubiera preguntado? Jesús, hermanos, los está protegiendo porque Él sabía que si sucedía eso en ese momento, su fe les iba a flaquear. Su fe iba a flaquear, hermanos. Cristo los está protegiendo de una prueba que sabía que no iban a poder resistir. Después de muchos años o de algunos años, efectivamente Pedro va a morir crucificado, y dice que en una cruz inversa, porque él dice, yo no puedo morir como mi maestro. Pero eso es ya cuando el Espíritu Santo llega y después que, verdad, Dios siguió trabajando en sus vidas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Cuántas veces Jesús nos protege de nosotros mismos? Ay, es que yo quiero esto ahora. Es que tiene que ser ya. Es que tiene que ser a mi modo. ¿Y cuántos no de Dios nos duele? No, no es el momento. No es lo que te conviene. Pero Señor, es que tú no me escuchas. Es que yo no soy importante para ti. No, te estoy protegiendo de ti mismo. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que ninguna prueba, que ninguna tentación nos va a dar Dios que no podamos resistir. ¿Dice eso o no dice? Y aquí Jesús los está protegiendo con su vida y está diciendo, yo voy a protegerlos de esta situación, de este momento que puede destrozar su fe. No es el tiempo, no es el momento. Lo tercero, Jesús se entrega para protegernos. Y ahí tenemos un cuadro, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos del 10 al 14? Claro, ahí está Simón Pedro, ¿no? Que dice que era un celote. Estaba armado con una espada. Y claro, como vio caer a 600 hombres romanos, ¿qué creen que dijo Pedro? Alguito yo puedo hacer. Sacó su espada y dice que le cortó la oreja a uno de los siervos. Ni siquiera a un soldado. ¿Cómo entendemos a Pedro, hermanos? ¿Cómo entendemos esta acción de Pedro? Pedro, hermanos, no está entendiendo lo que está ocurriendo. No entiende lo que está ocurriendo. Pues está viendo lo cercano, está viendo lo inmediato. Algo puedo hacer para que no se lleven a Jesús. Pero el plan de Dios es que sí se lleven a Jesús. El plan de Dios es que sí, ¿verdad? Jesús cargue esa cruz, sea humillado, sea azotado y finalmente muera en la cruz. Y Pedro se está interponiendo en los planes de Dios. Pedro intenta parar la cruz. Pedro intenta que no se lleve adelante el plan de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Pedro, guarda tu espada. Aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Por qué tiene importancia este texto, hermanos? Juan no menciona que Malcolm es sanado y demás. ¿Saben por qué? Porque en realidad él quiere poner énfasis en esto. El Evangelio de Juan va a ser escrito durante una de las peores persecuciones a la iglesia, de las peores que ha habido en la historia. La persecución de Domiciano. Muchas muertes, los cristianos eran muertos, ¿verdad? Tenían que ocultarse en catacumbas.
Y cuando estos cristianos están leyendo este evangelio de Juan, dicen, pero aquí Jesús le ha dicho que guarde la espada. Porque hermanos, entonces podríamos pensar, ¿no?, en esa persecución. Si los romanos nos persiguen, nos matan y demás, ¿por qué no hacemos un ejército? ¿Cuántos cristianos ya somos? Levantaremos un ejército, ¿verdad? Vamos a tener entrenamiento militar, vamos a buscar armas y vamos a pelear con los romanos. ¿No creen que había ese pensamiento? Pero cuando están leyendo el evangelio de Juan, ven que es más importante, hermanos, cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no peleamos con el mundo, hermanos. No peleamos con el mundo. La voluntad de Dios es que nosotros llevemos el evangelio al mundo. Que Jesús a través de la iglesia transforme al mundo. El mundo no es nuestro enemigo. No es alguien a quien debemos destruir. Es alguien a quien debemos cambiar. Y Jesús le dice, guarda esa arma. Cristo va a proteger físicamente a sus discípulos, pero lo más importante es que Cristo, y si ponemos la anterior para ver cuando está, que Cristo se entrega a la cruz para protegernos. Y esa protección, hermanos y hermanas, es una protección que tiene connotaciones de eternidad. De eternidad. La mirada de Jesús no estaba ahí cercana, estaba mirando lejos, estaba mirando la eternidad, nos estaba mirando a nosotros. Finalmente, Jesús es llevado ante Anás, que era el suegro de Caifás, el que había dicho es mejor que muera uno por muchos. Y ahí se estaba cumpliendo esta palabra. Nada más algo interesante. Si ustedes se fijan los primeros versículos, el primer versículo menciona un huerto, que es el huerto de Getsemaní. Y cuando escuchamos huerto, nuestra mente va al otro huerto, al huerto del Edén, al huerto de la desobediencia. Y cuando venimos aquí, vemos este otro huerto, que es el huerto de la obediencia. En ese otro huerto del Edén se pecó y ese pecado pasó a toda la humanidad. En este otro huerto iba a haber un hombre que era Dios, que iba a obedecer a su Padre hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Qué aplicaciones tenemos? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué dice a nosotros este pasaje? Si pasamos, por favor. Ahí está. 3 cosas he podido rescatar y seguramente hay muchas más. Pero la primera, hermanos, Jesús nos protege. Va delante de nosotros. Pide nuestra protección. Está dispuesto a dar su vida para protegernos. Ahora, claro, cuando nosotros pensamos en protección, quizás fácilmente podríamos decir, bueno, entonces si Jesús me protege, entonces tengo que tener una vida totalmente ausente de problemas, porque Jesús me protege. Entonces en mi vida no tiene que haber conflictos, no tiene que haber pruebas, no tiene que haber pruebas en mi trabajo, no tiene que haber problemas en mi casa, no tiene que haber problemas con mis hijos, mi situación financiera tiene que ser de las mejores. Pero no está hablando de eso, hermano. No está hablando de eso. Está hablando que pese a las vicisitudes, que pese a las pruebas, Jesús es nuestro protector. No estamos solos.
No estamos solos, porque Jesús no ha cambiado. Eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido quizás abandonados, no? Y le hemos dicho, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en esta necesidad? ¿Dónde estás en esta carencia? ¿Dónde estás en esta enfermedad? ¿Dónde estás en esta soledad que vivo? Pero lo que aprendemos es que Jesús ni siquiera está a nuestro lado, hermanos. Está delante de nosotros. No estamos solos. Y las pruebas van a venir. Pero ahí está Jesús. Aprendemos que aún en los momentos más difíciles, Dios tiene el control. En ningún momento, hermanos, en ningún momento las cosas se salieron fuera de control. Dios sabía y Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Él siempre tiene el control. Es que, Señor, te has olvidado de mí. Es que, Señor, yo no soy importante para ti. Pero Jesús tiene el control de todos los eventos, hermanos. De todos los eventos. Dice que ni aún un pelo de nuestro cabello se cae si no es la voluntad de Dios. Y finalmente, Dios no va a perder a ninguno. Dios no te va a perder. Claro, y Daniel nos decía, ¿no? ¿Cuántos ya no queremos venir alguna vez a la iglesia? ¿Cuántos queremos botar la toalla, no? Y decimos, ya no va más. No va más. Señor, hasta aquí llegamos y listo, es suficiente. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es el carácter que vemos en Jesús? Que Él no va a perder a ninguno. Ninguno. Eso es lo que está en su palabra. No sé cómo estás, hermano, hermana. Yo sé que la vida no es fácil para nadie. Yo sé que siempre estamos en vicisitudes y en pruebas. Pero Jesús es nuestro protector. Yo quiero que antes de orar, y esto es algo tan personal, le demos gracias al Señor por las veces que nos ha protegido a pesar de nosotros mismos. A pesar de nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y darle gracias al Señor, porque Él es nuestra fortaleza. ¿Quién puede con Él? ¿Quién puede con Él? ¿Qué situación, por más difícil que sea, puede con Él? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el carácter de Dios mostrado en Jesús. Un Jesús que es nuestro protector. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti. Vemos nuestra fragilidad, Señor. Vemos, Señor, nuestras debilidades, las cosas que tenemos que trabajar. Muchas veces las situaciones nos abruman. Los problemas parecen montañas que no podemos cruzar.
Muchas veces nos hemos sentido cansados. Nos hemos sentido solos, como si estuviéramos peleando contra el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados? A veces defraudados por nosotros mismos. Pero Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo que está en medio nuestro confirme y afirme que tú eres nuestro protector. Tú no has cambiado. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, el mismo. Y lo que hemos aprendido esta mañana es que tú, Señor, estás delante de nosotros, que no has escatimado ni siquiera ir a la cruz para salvarnos. Y si has ido a la cruz, ¿cómo no nos vas a dar todo lo que es bueno para nosotros? ¿Cómo no nos vas a dar todo lo que es bueno para nosotros? Señor, queremos descansar en ti como niños que duermen, Señor, totalmente confiados, porque nada, Señor, nada nos puede tocar, Señor, ni tormentas, ni viento, porque, Señor, tu palabra dice que estamos escondidos en ti. Caminamos, Señor, caminamos en medio de las pruebas, pero caminamos agarrados de tu mano, porque sabemos cómo eres tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.